Vale. Y ahora me voy a llenar al 95% me deja lo menos de limpieza, venía a limpiar fotos, las fotos como bloqueado. Y después tanto que actualidad sale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Familiares, amigos y compañeros de Alfredo Holanda, sean acercables en el día de Fiesta Ríos. Así como el cementerio de Santa Ana, en Coronel Viejo, muy cerca de Madrid, donde los restos mortales de Alfredo Holanda están desde el mediodía sin incinerar. Alfredo Holanda, buenas tardes. Buenas tardes. Es viernes 10 de mayo y vamos a cerrar la semana en la Asociación Cultural Casino de Rociana de Bilbao. Nos ha permitido ayer el jueves y viernes conocer de cerca la intensa actividad de fomento de la cultura que se desarrolla en esta institución y además conversar con personajes fuera de lo que es habitual desde la distancia de Madrid, llegamos al terreno, personajes realmente interesantes como los que hemos invitado esta sala. Así es, Alberto, entre ellos el propio presidente de esta asociación, José Antonio Cabrera. También nos acompaña ya de hecho en este salón Diego Ropero, poeta, escritor y director del Archivo Histórico Municipal de Moguer, localidad natal, y quien ayer ocupó buena parte, por cierto, del programa de Juan Ramón Jiménez. También poeta y escritor, fue uno de los hijos más ilustres de esta localidad moguerense donde nos encontramos, de Rociana del Condado. Hablamos de Don Betanzos, la fundación que lleva su nombre la dirige quien fuera miembro del famoso grupo Harcha, los senadores de Sevilla, Juan José Oña. De Sevilla nos llega también la onubense Rosario Izquierdo con su primera novela Bajo el brazo, Diario de Campo. Y la música la trae José Carlos Mairena, director del Conservatorio Profesional de Música de Huelva, Xavier Perianes, y uno de sus alumnos, el joven saxofonista Pedro Fernández. Que a raíz del concurso de solistas, lo comprobamos su calidad interpretativa. Son haciendo de nuevo muchos radiamigos los que se han acercado a compartir esta hora de radio con nosotros. Entre ellos queremos saludar especialmente a don Bartolomé Acosta, que tiene el carnet de socio número 3 de este casino, un casino que seguramente accedió por primera vez cuando era un mozalbete, tiene ahora mismo 92 años. Nos sentimos muy orgullosos. Bartolomé comparta con nosotros esta hora radio que tenemos por delante y sobre todo comparta ese espíritu que ya quisiéramos para nosotros, siendo somos bastante más jóvenes muchos de los que estamos en este casino de la mañana. Laura Lucas está en el control de realización, Ernesto García Muñoz, Fernando Leal y Alfonso Martín en el control de sonido de este estudio de exteriores. Hemos montado en el casino de Rociana y contamos con la ayuda en Madrid de César Díaz Azcárate en el control de sonido de Salvador Rey y por supuesto con el apoyo logístico del área de cultura de estos servicios informativos de Radio Nacional. El Ojo Crítico, Alberto Martínez Arias, Radio Nacional. Pasan 8 minutos de las horarias. Juan José Oña, buenas tardes. Buenas tardes. Juan José Oña es miembro del patronato de la Fundación Don Betanzos, que tiene su sede aquí en Rociana del Condado. Don Betanzos es el rocianero universal, decíamos ayer, el hombre que más brillo seguramente le ha dado a este municipio. Fue director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española de Nueva York, un hombre comprometido básicamente en la defensa del español, por supuesto, a través de su carrera como activista y como académico. Juan José Oña, ¿qué rasga de Don Betanzos en 2013? Nosotros, tras el incluso la catedral de Rociana, era sobre todo un relato de su gran vida. Creo que por encima de su valor literario, de su valor crítico, de esa pelea incansable de la defensa del castellano que llevó a cabo en Nueva York, en el escenario de los más hostiles donde se puede hacer una de esas clases de tirano. Por una parte, increíble la potencia del inglés en América, precisamente, y por otra parte ese padre nacido en la imaginación y la creencia, en ese terreno de la justicia, como de tanto con la realidad en defensa de la democracia. Su último trabajo en ese sentido, como miembro correspondiente de la Real
Academia Española está su participación en la elaboración de la gramática española que acaba de ver la luz hace apenas unos años. Yo creo que fundamentalmente para sí la expansión del mismo libro en español en Estados Unidos. Él sobre todo no solo trabajaba porque esa expansión se llevase a cabo, sino porque se llevase en las mejores condiciones. Él era muy partidario de la pureza, del idioma, digamos que era más partidario de la calidad que de la cantidad, sin renunciar a la segunda. Yo creo que ese es el gran legado, aparte de su obra literaria, tanto en verso como en prosa, en ensayo, en crítica literaria. Creo que lo que nos deja a todos es esa una humanidad tremenda, un hombre esencialmente, como diría Machado. En un sentido de humor peculiar, yo creo que le gustaba decir que, presumir de que tenía un apellido gallego, de Betanzos, un apellido asturiano, Palacios, un nombre cántaro, Odón, Egberto, nada menos, pero sobre todo llevaba un día a ser cordobés. Ese llegó a llegar a ser parroquiana muchísimo la suya en la que sale a relucir su pueblo natal. Y yo, otra de las características que señalaría de Odón es su capacidad para superar muchas dificultades, sino auténticas tragedias, ¿no? Mi padre asesinado en la guerra civil y luego se convirtió un hijo con 30 años, su único hijo, ¿no? Y a pesar de todo, Odón siempre disfrutó de una gana de enfrentarse a la vida, de ser útil, que creo que es un ejemplo para todos los que lo conocemos en vida. Un hombre viajero también, porque creo que cursó la carrera de música en Cádiz y recorrió el mundo entero, prácticamente, andando por todos los mares del planeta. Creo recordar los años 52, 56, en que se instalan definitivamente en Nueva York, creo que recorrió todo los mares. Yo creo que era una aventurera y como bien decía, tenía una sorna que es muy prosa, una sorna que hay un amigo del nombre de voluntario, que está cierta, y si no es cierta, como dicen los italianos, si no me veo bien robado, ¿no? Se da un golpe más mejor, el año anterior, a su muerte, se un golpe que le deja sin sentido, y hay alguien que dice, verá, ¿qué pasa cuando abra los ojos y dice algo en inglés? Y cuando abre los ojos, un Betanzos, abre los ojos y abre y dice, oye, funciona. Soy testigo de esa anécdota y efectivamente cuando salía del hospital anestesista que conocía la historia anterior le preguntó cómo estaba y él se preguntó y dice coño, soy de Luciana. No soltó así con una espontaneidad. Retrata muy bien generoso, muy amigo de los amigos, muy conversador, infatigable y del que se aprendía mucho. Ha dejado aquí en la fundación Sí, una de las últimas cosas que puedo hacer. Por cierto, tengo que señalar que yo no dirijo la fundación, soy también un miembro más. Un miembro más. Del patronato. Yo sé que ya tengo una categoría. Pongo balones y cualquier cosa también. No van los apetitos de uno por esas direcciones. todo el mundo se fija y dice, mira, Los apetitos de uno. Pero sí, una de las últimas cosas que hizo en vida y que organizó y luego terminó de organizarlo su vida a mí que me encanta, fue el traslado de toda su biblioteca, su biblioteca y todo su archivo documental Estamos hablando de miles de
hijos y bueno, pues se hizo el traslado por las instituciones que no podía ser de otra manera contra la Constitución provincial. Y después se procedió a la catalogación de esa biblioteca y bueno, ahora mismo está por terminar la catalogación de la archivo. Todo ese trabajo trasciende de la juventud de la ciudad, sabe de la calidad natal de los saben lo que está ahí, porque muchas veces nos vemos en el terreno de los intelectuales, en el terreno de la cultura, entre comillas, no termina de trascender todos esos. Desde la Fundación se establecen acuerdos de colaboración con institutos y con centros docentes tanto de la Valenciana como de Mazarrón, donde uno tenía fijada su residencia cuando venía aquí. Pero entiendo que desde luego la tarea de inculcar el amor, el respeto por el autor y su obra, por el rocianero, creo que es mucho más una tarea de los docentes. Creo que los ámbitos de la docencia donde se deben inculcar esos valores, esas herencias intangibles que nos dejan, que les han pasado con una generosidad, dejándonos una estela importantísima la publicidad. La editorial Mensaje y también la revista que lleva el mismo nombre, ¿qué legado dejó dentro del panorama literario de aquella época? Porque la fundó junto al exministro de la Segunda República, Eloy Vaquero. ¿Qué tipo de proyecto fue ese de Mensaje que se quiso transmitir? Yo creo que ya en aquel momento Rodón estaba preocupado por España y tanto la editorial Mensaje, yo creo que lo que pretende fundamentalmente, aparte de recoger la obra literaria de la cantidad de que tocaba así, era dar un testimonio de toda esa gente que estaba en la vida orgánica a pero muchas veces, más allá de esas intenciones, las que bien poco podemos saber, porque no estábamos en el momento, lo que sí queda claro es que obedecía el espíritu inquieto, a ese espíritu de interés, emprendedor, a ese no conformarse que le tocaba, o que le estaba muy próximo de cada lucha, de ahí que se embarcase de la academia, de ahí que se preocupase del funcionamiento de la misma por el cargo del director, prácticamente hasta que su muerte. El candidato que tiene por delante la Fundación, algo así, que necesita subrayar más allá de las no estamos en el mejor momento, no estamos en la Fundación como el resto de tantas cosas. Ya sé de lo que yo hablo. Que venimos oyendo hablar desde hace ya. Pero bueno, la Fundación en este momento, como decía, está en la tarea de conseguir estas conversaciones con la Educación Provincial y con la Universidad para conseguir con la tarea de esta renovación, clasificación de todo el archivo documental y de la biblioteca de honor. Y bueno, pues ver cómo se puede articular el poner todo eso al servicio no de los estudios como bien decía, porque no saben perfectamente dónde integrar, sino al servicio fundamentalmente de los funcionarios. Esa es la idea y el medio andamos. A ver cómo... Yo soy postizo, que exista curiosidad por la figura de Odón. Yo creo que fundamentalmente lo que decía yo creo que se tiene que palpar en Rociana el amor, el respeto por la vida y la obra de los descansos. Creo que esa es la tarea. Bueno, pues muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. No, como director, pero Son ahora como las 7:20, las 6:20 en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo el ojo crítico en el Casino
Valenciana del Condado, despidiendo en este rincón, despidiendo la semana, en este rincón de una provincia que, como seguramente otras muchas otras, tiene un papel importante en el desarrollo de la historia de España, por muchos motivos. Hay muchos municipios que tienen elementos diferenciadores en ese ámbito histórico, algo que les hace realmente especiales. Diego Ropero Regidor, muy buenas tardes. Diego Ropero Regidor, 1975, es licenciado en Historia de América y dirige el Archivo Histórico Municipal de Moguer, también en la Biblioteca Iberoamericana. Sin querer decir quién es más o quién es menos, que tampoco tenemos sensibilidades. Huelva tiene un papel importante, más concretamente en Moguer, nada menos que en el desarrollo de la conquista del Nuevo Mundo, del descubrimiento de América, porque en Moguer se desarrollaron acontecimientos históricos relevantes, eso podría ser exactamente así. Cierto. Normalmente cuando se dijo que la gesta del descubrimiento se identifica normalmente con palos después de la guerra, desde una perspectiva de desconocimiento de los hechos. Hay que decir que todo este proyecto se organiza, se prepara y sale de Palos y Moguer, de los dos pueblos. Moguer aporta lógicamente hombre, barco, conocimiento de la navegación, un barco concretamente, la carga de construcción, y a partir de lógicamente lo que hace esta villa de esta ciudad, ¿no?, es abrirse al mundo aún más, porque ya venía de trabajar, venía teniendo una relación muy continuada a través del comercio con países de Europa, África, Canarias siempre como puente, ¿no? Y continúa siendo puente hasta que llega el descubrimiento y lógicamente América se abre, ¿no? Hay una transformación muy grande, tanto allá como aquí. ¿Qué hace Cristóbal con el Moguer? Bueno, Moguer cuando Cristóbal Colón llega por primera vez, bueno, sí que tiene complicidad, llega por primera vez en 1485, porque esa fecha, esa primera visita, hay algunos autores americanistas muy notables que cuestionan, pero bueno, vamos a considerar que la primera vez que Cristóbal Colón llega a la radio con su hijo, 1455, pero es a partir de las siguientes visitas, ya cuando el proyecto parece más maduro y ya encuentra esas complicidades que dice no solamente en Moguer, sino en Palos y en otros lugares de la corte, ¿no?, de Castilla, es el 91 y el 92. Y en el 91 y el 92 ya ahí aparecen unos personajes claves. Está el hacendado Juan Rodríguez Cabezudo, que es un personaje que está ahí esquinado en la historia, pero es el judío converso. Entonces a mí siempre me llama mucho la atención estos judíos, porque también se habla mucho y se escribe mucho sobre la posible vinculación del almirante con esa raza, ¿no? Hay otros personajes también, como una monja, la abadesa de Inés Enrique, del convento de Santa Clara, del monasterio de Santa Clara, una mujer relevante de la nobleza castellana, pariente del rey Fernando el Católico. Colón no era tonto, Colón sabía muy bien a dónde dirigirse y sabía muy bien con quién tenía que conversar y qué tipo de amistad o qué tipo de clientela le interesaba en cada momento. Eso lo hizo prácticamente a lo largo de toda su vida, porque en definitiva el proyecto suyo era un proyecto costoso que necesitaba lógicamente apoyos, y los apoyos los consigue precisamente a través de estas influencias y estas amistades. ¿El archivo histórico de Moguer que usted dirige, qué hay? Bueno, el archivo de Moguer es un archivo muy singular, porque aunque el nombre, cuando se ve archivo municipal, pues parece que vamos a encontrar ahí solamente es la documentación que ha generado, ha recibido el propio ayuntamiento, el propio municipio. Pero en el caso de Moguer, aunque el nombre de la institución, porque es una institución que está adscrita y depende de la gestión del ayuntamiento de Moguer, tiene otros fondos y colecciones, que no solamente es de titularidad municipal, sino que también es de titularidad autonómica y estatal. O sea que, por eso digo, es la gran singularidad. Y hay fondos, ya digo, todos los protocolos notariales históricos desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XIX, hasta que permite la ley de la consulta,
se encuentra precisamente, y es un fondo importantísimo para la historia de las mentalidades, historia del comercio, historia del arte, en fin, todo lo que se quiera realmente investigar en estos encuentros, que son los distintos pueblos que conforman el partido judicial de Mujer. En definitiva, todo el condado en esta España. Después hay otros fondos muy interesantes, fondo provincial, muy pequeño, y fondos particulares. Los fondos particulares, que es lo que le da también una dimensión incluso más completa a este archivo en cuanto a la singularidad a que me refiero, ¿no? Y hay fondos no solamente de personajes que están relacionados con Muguer, tenemos el fondo de las memorias políticas de un gran político de la época de la Restauración, Manuel Burgos Mazo, que fue ministro en varias ocasiones en la época de la Restauración con Alfonso XIII. Y sus memorias políticas pues tienen una trascendencia, por ejemplo, para la investigación, pero para la investigación nacional. Ahí pasan investigadores que están interesados precisamente en etapas concretas, ya sea la Restauración, ya sea los primeros momentos del siglo XX, ¿no? Desde el punto de vista de la política del momento. Político, yo digo, fue un animal político y alejado, interesante. Ministro, es una costumbre bastante interesante y es cada mes sacar a la luz o enseñar, mostrar un documento de carácter histórico, interesante o atractivo. ¿Qué es lo más, echando la vista hacia atrás, antiguo? Bueno, para un archivero esto es muy difícil de contestar, porque para un archivero, en este caso, en mi caso, pues todos los documentos que se custodian en el archivo son importantes. Depende del interés de cada uno, ¿no? Lógicamente. Incluso a lo mejor un mismo documento puede tener perspectivas muy distintas y miradas y visiones muy distintas. Ya digo que, pero vamos, la importancia de esta actividad consiste en poner en valor, o poner de relieve, como se quiera decir, un documento para que el ciudadano de a pie se pueda acercar, porque los archivos han dejado de ser esos lugares cerrados, donde solamente puede acceder el investigador, sino que un archivo, en el caso, por ejemplo, de Muguer o cualquier otro que se precie, tiene que tener también una política de difusión del patrimonio. Y entonces, por ahí van los tiros, ¿no? Se saca un documento determinado, se publicita, entonces la gente va, la fecha concreta del primer del mes, y hace un documento. Bueno, el último que hemos tenido ha sido una carta de pago de un tal Fray Bernardino Martínez Montañés. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando tuvo ese documento, da la casualidad de que Fray Bernardino, que fue guardián del convento de San Francisco de Muguer, que es la sede del encuentro de archivos, ¿verdad? Pues es el hijo de Martín Montañés, el escultor. Entonces, claro, esto daría a hablar sobre la época, hablar sobre el padre del escultor, hablar sobre muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que es una buena apuesta, ¿no? Sí, a mí me parece interesantísima. Hay que preguntarle por la cómo sede. llega ese documento. Bueno, como llega, por más cosas, escarbando entre legajos para Bueno, ¿cómo llega este documento concreto? Yo, vamos, no quiero tampoco pecar de falsa modestia, pero conozco muy bien el archivo. Hay cosas que evidentemente se pueden escapar, ¿no? Pero este documento concretamente llegó porque fue en el momento de hacer la descripción de un fondo, de una colección documental que ha donado un particular, pues aparece esa carta de pago ahí, claro, los nombres suenan, ¿no? Entonces Martín Montañés, ¿quién es? ¿No? Y efectivamente, un hijo de Martín Montañés, el escultor. Después, bueno, hay otros documentos muy interesantes. Intentamos, lógicamente, alternar, ¿no? Documentos, a veces vincularlo con una efeméride de la fecha. En mayo, ¿qué nos puede llamar la atención? Pues una fotografía de las Cruces de Mayo, por ejemplo. Entonces eso da pie a hablar de tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Para hacer un poquito también atractivo a otro público más general y demás, ¿no? Y bueno, hay documentos también muy interesantes de ámbito iberoamericano, o sea que es un fondo, es un archivo rico. Documentos que están en esa sede que ha comentado Diego Ropero Regidor, en ese antiguo convento de San Francisco, que claro, el archivo además ha tenido diferentes sedes, pasó de ser custodiado creo que en un arca de 3 llaves a estar en la actual sede y ha sufrido hasta terremotos. ¿Cómo sabes? Creo, Diego Ropero. ¿Cómo lo sabes? Hombre, pues investigando un poco y simplemente entrando en la página web también del propio archivo. Bueno, normalmente los archivos municipales han tenido todo el mismo origen. Yo creo que el municipio es la institución más antigua del mundo. Se remonta lógicamente a los romanos, ¿no? Y ahí está, inalterado. Entonces los municipios como tal, los archivos como tal, prácticamente desde la Baja Edad Media. En Andalucía, documentación medieval tenemos poca. Entonces, lo que aquí se ha conservado más es documentación del siglo XV, siglo XVI, a partir de esa fecha. Lo más importante en un fondo documental municipal son las capitulares, lo que hoy son los plenos, ¿no? Ahí se recoge todo. Es lo que la investigación interesa, ¿no? En un
todo, porque ahí está todo, podemos ir a expedientes concretos, ¿no? Entonces, en cuanto a la sede, pues sí, el Arca de las Tres Llaves es muy curioso, se le enseña, nosotros conservamos aquí un Arca de las Tres Llaves, que además algunas se han conservado, la mayoría no, ¿no? Y su razón y su explicación está precisamente en que los concejos, que así se llamaban los antiguos ayuntamientos, pues cuando tenían problemas, litigios con los vecinos, con los ayuntamientos vecinos o cualquier otra índole, pues tenían que echar mano de la documentación para poder litigar, para poder defender sus propios intereses. Y la documentación no aparecía, o se perdía por razones de dejadez o por cualquier otro motivo, ¿no? Y entonces los reyes católicos, en 1500, a través de una real pragmática, manda a todos los consejos a que tengan un arca de 3 llaves, es decir, 3 llaves, y cada persona, cada regidor, secretario, pues es muy difícil que puedan robar el arca porque te tenían que poner de acuerdo los 3, ¿no? Entonces, a lo mejor en estos tiempos todavía es posible, es posible, ¿no? Pero bueno, y a partir de ahí, lógicamente, el arca trascendió en una habitación, en un local mucho más amplio, en un ayuntamiento, hasta que llegamos al día de hoy, que ya es una sede, es un lugar exclusivo, un antiguo convento de San Bautizado, un lugar precioso, que además se hace con todas las normas y las recomendaciones del Ministerio en ese momento, que se hace en el 92, con motivo del 5º centenario. Y quiero notar muy rápidamente que digo, pero regidor dirige además una colección de poesía, la columna quemada, y que acaba de publicar una antología poética que se titula Los días cumplidos, 1977-2010. Es una selección de poemas de su bibliografía, en la que se incluyen 3 títulos inéditos. No sé si una selección o se ha dejado usted fuera muy poco, ¿no? Porque al final, a base de intentar discriminar, apenas ha podido evitarlo. Bueno, hacer una antología es difícil. Entonces, cuando el propio autor es el que elige los poemas, lógicamente, ahí pues... Sí, a veces la autoexigencia del propio autor a veces es pero bueno, tremenda. Haciendo honor a la verdad, yo creo que ha sido compendio y Begoña lo sabe, muy bien pensado, ¿no? Es una antología amplia, no está todo lo que se ha publicado desde el año 77, pero es una antología amplia, que tiene la novedad de contener además una selección también amplia de 3 libros y Pacto con el extraño, El pájaro imposible, de Cuba, estando... La casa en llamas. Tenemos que hablar de esta antología, Diego Ropero Regidor. Vamos una tarde, si se viene a de poesía. Gracias. Gracias. Hasta otra ocasión. Antes de hablar de música en el tramo final de edición, ha tenido la generosidad de acercarse desde Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, Rosario Izquierdo Chaparro, que es autora de esta novela, que está aquí encima de la mesa. La edita Caballo de Troya. Es tan reciente como desde el mes de abril, el pasado mes de abril. Se titula Diario de Campo y tiene además mucho que ver con la actividad profesional de Rosario, de Buenas tardes, Rosario. Rosario Izquierdo Chaparro, Huelva, 1964, es licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como socióloga realizando estudios e investigaciones en el campo de la exclusión social y el empleo femenino, que es básicamente, podríamos decir, el argumento de fondo de esta, de su primera novela. Sí. ¿Se ha sentido cómodo escribiendo, en lugar de un ensayo sobre la exclusión social, una novela que parece que permite a lo mejor otra presencia? Claro, me apetecía mucho romper la rigidez del lenguaje sociológico después de haber hecho varios estudios y necesitaba precisamente desarrollar, o sea, contar las experiencias profesionales novelándolas, ¿no? Inventándome una protagonista, aunque sea cercana a mi experiencia personal, y contando las realidades de las mujeres y de los barrios desfavorecidos de Sevilla a través del tamiz del lenguaje literario. Me ha gustado hacer eso. Una novela cruda, pero no sé si tan cruda como la realidad. Podría haber sido más sensacionalista, es decir, hay realidades mucho peores que yo conozco y no he querido contar. Me he limitado más a vidas de mujeres que ya de por sí son lo suficientemente duras. No sé, puede que sea cruda, pero pienso que, ya te digo, no se mete demasiado en problemas sociales que hubiesen dado otro tipo de novela, quizás. La contraportada del Campo dice que nos introduce en una Sevilla desconocida y oculta entre marginal e invisible.
Pues ¿por qué? Porque esos barrios de Sevilla, como son Polígono Norte, Polígono Sur, son barrios estigmatizados donde la gente que no vive allí prácticamente no entra, incluso los taxistas a veces se niegan a entrar también en esos barrios, y en ese sentido es una Sevilla que se aleja completamente de lo que se conoce de Sevilla, ¿no? De la imagen que se tiene también, y además son barrios donde vive mucha población, no son barrios pequeños, sino que gran parte de la población de Sevilla vive allí y sin embargo es una Sevilla desconocida. En esta novela, Diario de Campo, la protagonista se construye a sí misma, va creciendo a medida que va trabajando con esas mujeres en situaciones difíciles. Es algo un poco paradójico, ¿no? Pero la entrega hacia el otro es lo que a lo mejor construye mejor nuestra identidad, más que el, no sé, estar mirando únicamente hacia nuestro interior. Rosario. Sí, en general, cuando entras en contacto con estas realidades, te acabas replanteando muchos aspectos de tu propia vida, ¿no? Y más que la entrega, yo diría la escucha activa que esta investigadora, la protagonista, hace de las mujeres con las que va hablando y a las que va conociendo, le hace replantearse aspectos de su propia vida y de su relación con el trabajo, con la familia. Tiene que ser muy difícil en un trabajo como el suyo llegar, cerrar la puerta de casa y olvidarse de lo que uno ha estado escuchando hace 15 minutos, ¿no? Tiene que ser muy difícil. Yo creo que no hay que olvidarse, trabajamos con personas y no creo que haya que olvidar esa realidad. A veces sí se hace el esfuerzo de distanciarse un poco, porque las realidades que conocemos en el trabajo son duras, pero no creo que haya que olvidarse, sino incorporar eso a la experiencia propia y aprender de eso. Yo creo que siempre se puede aprender de estas mujeres a las que no mira nadie, limpiadoras, ahí se habla de limpiadoras de barrio, de adolescentes que han abandonado la educación muy pronto, de abuelas que cuidan de nietos y de hijos y siguen trabajando fuera. Entonces estas mujeres tienen mucho que enseñarnos si hacemos el esfuerzo de escucharlas. Yo he tenido el propósito de enseñar esta realidad y contar esa interacción y ese aprendizaje que he tenido yo con ellas al escribir Diario de Campo. La exclusión social además que se agrava, ¿no? Con estas situaciones de dificultades en las que seguimos... se agrava y se extiende, ¿no? Porque... Sí, ya se extiende más capas, claro. Ya llega a la clase media y ya no es simplemente una cuestión de marginalidad. Exactamente, podríamos hablar de grados diferentes de precariedad. La propia protagonista tiene un trabajo precario, no está su situación económica resuelta, y entonces hace el esfuerzo de mirar a estas mujeres que son más desfavorecidas que ella desde su propia precariedad, porque me dicen mucho del libro que es un libro necesario. Me pregunto por qué ese adjetivo está saliendo tanto. Y pienso que quizás sea porque el libro se hace eco de una incertidumbre cada vez mayor que hay ahora mismo en la sociedad y aquí en España, que viene dada por la crisis económica, por el alto desempleo y por los empleos cada vez más precarios y de peor calidad. Entonces todo eso está aquí contado con ecos de voces femeninas. Incluidos los distintos niveles de violencia estructural referidos a todo este fenómeno. Claro, todo eso que acabo de contar yo lo considero violencia estructural. La precariedad de los empleos, los desempleos de larga duración, tanto en hombres como en mujeres, que aquí, aunque no se hable muy directamente de hombres y aunque no haya voces directas de ellos, sí están indirectamente también. Y en esa situación Rosario Izquierdo lleva grabado a fuego una opinión o una frase de su editor, Constantino Bertolo, que es que en la literatura hay una responsabilidad en quien la escribe y también en quien la lee. Eso lo lleva grabado a fuego Rosario Izquierdo, ¿le parece? Porque lo dice, bueno, porque lo ha sacado a colación en alguna ocasión. Es cierto, sí, lo tengo presente, ¿no? Porque además creo que define muy bien el espíritu de la editorial Caballo de Troya, que está apostando por una literatura que no es la literatura de entretenimiento precisamente, que quizás sea más comercial, sino con cierta vocación transformadora o agitadora. Y quizás también porque en estos tiempos de crisis
En cuanto a literatura, uno puede optar por una literatura escapista, es decir, la literatura del avestruz, de meter la cabeza en el agujero, o por una literatura realista que se enfrente cara a cara con los problemas, que puede ser, en este caso, Diario de Campo, Rosario. Bueno, a mí la literatura, como tú dices, de avestruz no me interesa para escribirla, o sea, no sale de mí de una forma natural, aunque por supuesto es respetable, ahí está y tiene mucho público, ¿no? Pero a mí no me sale, cuando me siento a escribir, no me interesa pensar en el entretenimiento, sino quizás en llegar a otros puntos más profundos de los posibles lectores y lectoras. ¿Está preparando ya una segunda novela? Sí, bueno, sí, hay cosas ¿En por qué ahí. dirección está en literatura? Mira, no estoy muy acostumbrada a hablar de lo que escribo, pero es diferente a esta. Estaba ya iniciada de antes y quizás más histórica, se mete un poco en la época de la transición española. Rosario Izquierdo Chaparro, gracias por haber hecho el Gracias a esfuerzo. vosotros, no, un placer. Gracias por haber contado, Gracias. al fin y al cabo de provincia, Sí, sí. muy cerquita además. Estamos del cerca. lugar donde reside. Faltan 20, menos de 19, 18. Lo que pasa es que aquí no tenemos el reloj exacto, 19. Para alcanzar las estrellas. Y vamos a conversar ya con José Carlos Mairena, que es el director del Conservatorio de Música de Huelva, y tiene además nombre propio. Hola José Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Conservatorio Javier Perianes, y lo es desde el año pasado, cuando se cumplieron los 25 años, ¿no?, del nacimiento del conservatorio, y decidieron ustedes darle el nombre de un grandísimo músico. Efectivamente, bueno, antes que nada, ya esto que ha sido de formación profesional, y es agradecerle, por supuesto, a la Sociedad Cultural Casino Rociana, Ahora lo vamos a hacer nosotros. a la Delegación de España, Ahora vamos a ahora, estar aquí por invitarnos. presidente de la asociación y le vamos a leer la cartilla. Pues nada, efectivamente, el Conservatorio Profesional de Música de Huelva se creó hace 25 años, en el año 87. Después de tantísimos años ha pasado por muchos edificios, ha pasado por muchas cosas, hasta en el 2000 nos conseguimos que se hiciera un nuevo edificio. Era uno de los pocos conservatorios en Andalucía que todavía no tenía nombre, porque por las circunstancias no se había llegado a decidir. Y fue hace cuestión de un par de años por ahí cuando se decidió ponerle el nombre de Javier Perianes como primero alumno que pasó por el conservatorio, alumno evidentemente brillante, evidentemente con una carrera y una proyección internacional. Y no olvide usted que es premio jovencístico de música, en el año 2005. De hecho, bueno, se pensó en él porque cuando se tuvo que debatir el tema, siempre se decía, bueno, es que siempre se le pone el nombre a un centro o a una institución a título póstumo, ¿no? A alguien que ya por desgracia ya ha fallecido, ¿no? Y salieron también algunas ideas de, bueno, ¿y por qué no a alguien que está aquí, que está llevando el nombre de Huelva y del Conservatorio de Huelva por todo el mundo? Bueno, pues no lo planteamos y bueno, pues sí, pues tenía cierta lógica, ¿no? Y así se logró. Javier Perianes, que tiene 35 años, de hecho en Nerva, le invitamos para que se viniera, pero lamentablemente tiene la agenda tan cargada que mismo está en Moscú, aunque la cosa le manda un saludo muy afectuoso. Sí, nos conocemos bastante bien. He leído que cuando arrancó el Conservatorio Profesional de Música, el puesto de profesores era reducidísimo, era pequeñísimo, apenas había 4 instrumentos, ¿no?, sobre los que daban ustedes clases. Hombre, evidentemente, aunque suene mal decirlo por mi parte, Huelva, digamos, en cuanto a la música se refiere, pues no está en la primera parte del libro. Eso ha sido así. Lo que sí que es cierto que en 25 años se ha conseguido muchísimo en Huelva, y de Huelva han salido muchísimos grandes intérpretes, aunque suene solo Javier Perianes, pero hay otros muchísimos que dedican su vida profesional a orquestas, a
siguen siendo profesores de conservatorio y tal y cual, ¿no? En aquel entonces, cuando se contaba con un claustro de, no sé si eran 5 o 6 personas, ahora somos 65, cuando habían, no sé si eran 86 matrículas. 85 alumnos. Iba a decir porque de memoria, pero el internet... Tengo aquí el dato delante, en el 86 había 86 matrículas y 4 cursos, creo, guitarra, piano, violín y violonchelo. Claro, ahora tenemos 800 alumnos, hay 65 profesores. Nuestras aspiraciones siempre van a más, porque siempre somos gente que aspiramos a mucho, pero por desgracia no nos dejan aspirar. Por los motivos que... Aquí estamos en lo de siempre. por la cosa, aquello de la cosa. Una cosa es el querer y otra cosa es el poder también, ¿no? Eso es. Acaban de finalizar ustedes unas pruebas, el concurso de solistas, ¿no? Efectivamente, vamos a ver. 2 niveles. Eso es. Vamos a ver el concurso bueno, desde que empecé como director, fue una de las digamos, de las metas a conseguir que nunca llegué a conseguir de momento, no por nada, sino porque mi intención siempre ha sido hacer un concurso mínimo nacional y como todavía se ha quedado en el centro, ¿no? Ni siquiera ha traspasado la frontera de lo que es la fachada, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño. Poquito a poquito, dando pasos que medio hombre, se han dado muchos pasos, se ha conseguido muchísimo. Y bueno, sí es cierto que al fin y al cabo es una competición sana entre el alumnado del conservatorio, y prueba de ello, bueno, creo que vamos a escuchar hoy con Pedro Antonio, que está por aquí, Pedro Antonio Fernández Millán. Pedro Antonio Fernández Millán, que es el ganador 18 años apenas, ¿no? del curso, Efectivamente. que se ha unido con el saxofón. Le vamos a pedir que interprete una pieza, Por supuesto. no obstante, el nivel imagino que bastante... Debe ser complicado, ¿no? A la hora de determinar quién gana el concurso. Hombre, cuando hablamos de 17 especialidades diferentes, un concurso que va enfocado a tantas especialidades, no hay una en concreto por la que se opte, como puede ser un concurso de piano, un concurso de violín, sino que son todas las especialidades, pues evidentemente la decisión final es complicada, pero cuando se cuenta con un tribunal en el que hay verdaderos y buenos especialistas, como los hay en el Conservatorio de Huelva, gracias a Dios, o al final, pues las decisiones que se toman pues son evidentemente las más justas, las más parciales y las mejores. El director del conservatorio, ¿se exige un mínimo a los concursantes? ¿Un mínimo? No, allí cada uno va con su partitura. Y a tocar. Pues es lo que le vamos a pedir a Pedro Antonio Fernández Millán. Hola Pedro Antonio, buenas tardes. Gracias el micrófono que nos saluda. Efectivamente, menos mal que tengo aquí el narrador, y lo que le vamos a pedir es que interprete una, no sé si la pieza con la que ganaste el concurso. Sí, una pieza con la que gané el concurso es un segundo movimiento de una obra francesa, neoclásica, y espero que os guste mucho. Claro que sí. Me encanta. ¿El autor quién es? Neoclásica. Jacques Ibert. Fenomenal. Pues cuando quieras.
gracias por haberte acercado a este casino de Rociana, gracias también al director del conservatorio. Evidentemente se nota, bueno, yo por lo menos lo noto, se palpa perfectamente cómo se gana un concurso. Impresionante. Porque para llegar, empezar a tocar, como se dice por aquí, a palo seco, sin más nada, y ya está. Y venga, hay que echarle valor, sí señor. Desde luego Pedro Fernández ha demostrado valor y templanza, y templanza. Pues vamos a terminar saludando a la persona que ha hecho posible que ayer y hoy el ojo crítico de la Radio Nacional de España viniera a Rociana del Condado, este rinconcito de Huelva, es José Antonio Cabrera, que es el presidente de esta asociación cultural Casino Rociana. Buenas tardes. Gracias por habernos invitado a conocer una realidad que desde la distancia de Madrid es bien diferente cuando uno pisa aquí el terreno. Bueno, gracias a vosotros por aceptar nuestra humilde petición para que se pudiera realizar en directo el ojo crítico desde nuestra asociación, ¿no? Nuestra asociación está luchando en los últimos años por ser referente social y cultural y crisol de sensibilidades en la provincia de Huelva, ¿verdad? Y bueno, estamos intentando que el nombre de Rociana se escriba en mayúscula a través del mundo de la cultura, que creo que es lo que une más a todos los seres humanos. Un proyecto donde hay mucha pasión y mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás, José Antonio. Sí, así es. Nosotros hemos prácticamente en 2 años y poco pues hemos organizado más de 100 actividades culturales de diferentes índoles, desde programas de radio como el que tenemos actualmente aquí hoy, pues a conferencias como hemos tenido el defensor del pueblo andaluz, hablando sobre xenofobia y racismo, ¿no? No olvidemos que... El juez Miguel Calatayud, creo que también estuvo aquí. Miguel Calatayud, exactamente. Emilio Calatayud. Me cambié el nombre. Rociana es... Sembrado. Rociana es un pueblo donde convive en paz y en armonía más de 40 nacionalidades distintas, ¿no? Ellos lo tenemos a gala. Creo que es un pueblo acogedor, creo que es un pueblo donde se palpa que somos personas que recibimos con muchísimo cariño a todos aquellos y aquellas que llegan desde otros lugares, ¿verdad? Y que fundamentalmente cuando vienen buscando su pan, ¿no? Y bueno, pues decir que sinceramente estamos muy contentos de que vosotros podáis o hayáis podido realizar aquí el Ojo Crítico desde nuestra asociación cultural. El Ojo Crítico, como bien sabemos todos, es un programa cultural de 30 años ya de antigüedad, con una reputación impresionante, y si nosotros aspiramos a ser eso, precisamente un referente social y cultural, no podía ser de otra forma que contar con vuestra presencia aquí, y bueno, nos sentimos muy orgullosos de que estáis. Yo, imitando el espíritu de Don de Calzas, podría decir que el Ojo Crítico es como los documentales de la 2, que todo el mundo dice, es estupendo, es un programa maravilloso, y cuando preguntas, ¿y ayer qué contaron? Dice, ayer fui a por la línea al colegio, ayer no pude escucharos. Bien, el Ojo Crítico es un programa, decimos que es un programa de un nivel cultural muy alto, y eso nos agrada tener aquí, ¿no? Nosotros nos sentimos orgullosos de teneros aquí, igual que nos sentimos orgullosos de que un socio de nuestra asociación cultural pues esté aspirando actualmente a ser rector de la Universidad de Huelva, ¿no? Don Francisco, exactamente, don Francisco Ruiz, Paco Ruiz, como le decimos en el pueblo y como se dice, como lo conocen sus alumnos, pues está luchando, ¿no? Y desde aquí pues pedimos evidentemente el voto para... Claro que sí. Hemos saludado a don Bartolomé Acosta, que es el socio número 3. Yo pensaba que era el 1, pero no, es el 3. Es el 3, pero bueno, son 92 años y tiene el humor de venirse por las tardes. No se pierde, no se has comentado ni un solo acto. Y desde luego lo que no se perdió ni es ni el Ojo Crítico de ayer, ni el Ojo Crítico... Ni se va a perder la conferencia que hay posteriormente. Don Bartolomé, enhorabuena. Enhorabuena, don Bartolomé. Y muchísimas gracias por haberse acercado a pasar la tarde con nosotros, que es algo que habitualmente, imagino, hace, ¿no? Venirse aquí al casino desde hace mucho tiempo. Claro, yo 92 años y yo estoy aquí a una cierta distancia. Nada, solo quería darle las gracias por estar con nosotros, por mantener sobre todo ese espíritu de curiosidad que revela estar aquí sentado y que revela participar de la próxima actividad, que es dentro de un ratito, dentro de nada, porque viene nada menos que una autoridad médica importante. Sí, nosotros aspiramos también dentro de estas charlas que estamos teniendo continuamente, pues trabajamos con la Roca, ¿no? Que es
En este caso es la Asociación Lucha contra el Cáncer de Rociana del Condado, y habitualmente solemos traer médicos de muchísimo prestigio que vienen a hablarnos precisamente sobre conferencias de Don Manuel Code, jefe de oncología. También tenemos ahora mismo, como veis, una exposición de pintura preciosa, una exposición de pintura de mujeres pintoras pinceladas de Sevilla. Contamos aquí hoy con su presidenta, con Marisa Muñoz. Tenemos un monográfico sobre la ciudad de Carmona y bueno, pues siempre tenemos nuestras paredes repletas de arte. José Antonio, mil gracias por habernos invitado a compartir con vosotros estos 2 días y puede ser repetiremos. Nos vamos a ir rápidamente a Madrid porque nuestro compañero Juan Carlos Morales ha hecho un resumen de lo que ha dado de sí la comparecencia esta mañana en los desayunos de Televisión Española del presidente de la Academia del Cine Español, Fernández Macho, y este es el resultado. Cuéntanos, Juan Carlos. El cine y Hacienda, el cine y el gobierno dialogan para salir del túnel en el que está encerrado un arte que no solo depende del talento. La piratería, el IVA y el descenso de las taquillas forman una tríada que hunde al reconocido cine español. Enrique González Macho, presidente de la Academia, cree en el acuerdo, aunque sin ocultar decepción por la falta de rapidez en las respuestas. Decepción porque uno quiere que las cosas vayan más deprisa de lo que van, ¿no? Y creo que eso pasa en esto y pasa en todo. Luego las cosas son como son y a veces van más despacio por motivos muy normales y muy justos, y otras veces van más despacio porque no se puede correr más. Pero sea como fuere, la verdad es que queremos salir del túnel cuanto antes, ¿no? González Macho desconfía de Hacienda pese a la anunciada prórroga de incentivos a los productores, el 18%, un porcentaje muy inferior a otros países que llegan al 40%, como Alemania. González Macho cree que el sistema de ayudas está oxidado y precisa un cambio de modelo. Gracias. Juan Carlos, Alfredo, nos vamos. Nos vamos. Yo creo que merece la pena que recordemos muy rápidamente los estrenos cinematográficos. Sí, como todos los viernes, nuestra Conchita, lo hago yo. Empezamos por La Mula, cuyo protagonista Mario Casas se llevó el premio al mejor actor en el último Festival de Cine de Málaga. Es una película que nos lleva al Jaén de la Guerra Civil Española. También se estrena hoy Mussolini va a morir, una película de Rafael Gordon que narra los últimos días de Mussolini en un sótano antes de ser fusilado junto a su amante Claretta Petacci. Hablamos de ella, por cierto, el pasado viernes aquí en El Ojo. Y más películas inspiradas en la historia, en este caso en hechos mucho más recientes. Díaz, no limpies esta sangre, dirigida por Daniel Vicari, que recrea un violento desalojo de activistas de una escuela durante la cumbre del G8 en Génova en 2001. La historia de un niño tejano secuestrado aparece en el título El Impostor, un documental que firma Bart Layton. Y ya pura ficción, Objetivo, La Casa Blanca, que es un thriller norteamericano en el que aparecen entre otros Morgan Freeman y Ashley Judd, en el que un agente del servicio secreto tiene que salvar a la familia presidencial de un secuestro terrorista tras dos, Rebelde. Y por último, Stalker, una de terror del coreano Park Chan-wook con Nicole Kidman. Oye, hemos sabido que Bertolucci iba a dirigir el Festival Internacional de Cine de Venecia. Nos vamos de fin de semana. Gracias por estar ahí, gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta hora de radio. Hasta siempre, volvemos el lunes aquí a Radio Nacional de España, donde siguen ahora las noticias.